Buenas, ¿qué tal? Acá hoy vamos a estar charlando con Belu Amaru sobre viajes y viajes iniciáticos. Vamos a ver si por ahí la encuentro a Belu para que se sume. A ver si aprendo cómo se hace esto. Ahí está. Estoy llamando. Ahí estás. Namaste, querido. Namaste, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué placer, qué alegría, muchas gracias. Igualmente. A ver, voy a ponerme los... ¿Ahí me escuchas bien? Sí, Buenísimo, buenísimo. Yo sé que para vos es lo mismo, pero para mí es como más íntimo, porque te escucho dentro de la oreja y no ahí enfrente. perfecto. Mm, la idea de la charla de hoy es mm, contar un poco anécdotas de viajes y por qué los viajes a veces son tan transformadores. Bien. Y vos y yo hemos hablado varias veces, nos conocimos a través de las redes sociales, compartiendo las cosas que hacemos, enseñándonos mutuamente la mejor manera de acercarnos a la gente y compartir todo esto. ¿Cómo fue que llegaste a India? Y yo creo que soy hija de India de esta u otra vida, no lo sé. Es un amor incondicional que me provoca esta tierra y la verdad es que en la vida uno siempre va postergando cuando pase tal cosa, cuando cumpla tantos años, cuando haga, ¿no? Y Ujú. me sucedió que en el 2018 partió mi padre Mm. y ese mismo año dije, bueno, es ahora, no voy a esperar a y bueno, y así fue que concreté materialmente este viaje en el 2020, en el verano del 2020. Eh, y la verdad que llegar ahí realmente fue como llegar a casa. Cuando bajé del avión estaba con una total comodidad y todo me parecía común, como que yo eso ya lo había vivido, ya lo había visto. Y empecé desde el segundo uno a acostumbrarme a toda esa vida rápidamente, ¿no? A caminar descalza, al movimiento de cabeza, a contestar todo dos veces, a un inglés nuevo, porque yo tengo el inglés de la escuela y es un inglés muy cuadrado, eh, y un montón de cosas más, ¿no? Que fui viviendo ahí en el día a día. Em, ¿Cómo fue que se te despertó el bichito por hacer los miles de kilómetros que hay entre Buenos Aires y a qué ciudad llegaste de India? Primero hice una escala en Estambul, en Turquía. Ahí me dio mucho vértigo porque me di cuenta cuán lejos estaba de mi casa y una sociedad muy distinta a la que estamos acostumbrados acá en Buenos Aires, sobre todo por ser mujer, ¿Viajaste sola, rubia. Velo? Fui con un grupo de mujeres, no era un viaje Ujú, ni turístico ni espiritual, era un ujú. viaje así como transformador, ¿no? Y cada una lo vivió de una manera completamente distinta. Yo sí rescato que en todo este viaje, en los casi el mes que estuve allá en India, fue de mucho silencio y de mucha introspección y de que si Sí. todas iban para allá, yo estaba justo del otro lado mirando otra cosa, hablando con la gente, tocando cuencos. Mi búsqueda, sin querer queriendo, se dio para otro lado. Y llegué a Mumbai, en India llegué a Mumbai al sur. Reconozco Sí, que el sur es un poco más liviano que el norte, por lo que me han dicho. sí, Eh, coincido. Es más turístico, digo, es más, tenés la mezcla de la cultura surfer con el yoga sí, eh, occidental.
Cuando en India te empezás a ir al norte y te vas acercando cada vez más pasando la selva ya, llegando al Himalaya, a los pies del Himalaya y demás, la cosa Sí, otra historia, me imagino que sí, sí, cambia radicalmente. Una cosa es el turismo en Goa, que es al sur de India, con las tablas de sí, surf sí, y los jugos verdes, y otra cosa es al norte, los ashrams sí, y todo eso. totalmente. Sí, Por supuesto, yo fui a parar al norte, a la parte más... y en mi caso, en vez de ser un viaje planificado y demás, cuando hice mi formación de profesor de yoga, me comprometí a devolver en horas de servicio una parte importante de una beca que me habían dado y para eso le escribí a la Swami que me había dado la beca y me dice, bueno, puedes colaborar, podemos hacer uso de tus horas, como está formado además como terapeuta y demás, nos puede venir muy bien, además con el tema de los idiomas. Y le ujú, digo, bueno, usted dígame a dónde tengo que ir y yo allí estaré, porque estaba viviendo en España y tenía que irme, bueno, había decidido volver a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, y eso significaba que no, que se me complicaba, o sea, si tenía que devolver las horas, se me complicaba el tema de hacerlo, no sabía si después iba a tener posibilidad de hacerlo. Así claro, que me puse a su servicio, le digo, yo hago lo que usted me diga. Y me dice, bueno, perfecto. Entonces me cuenta que voy a hacer un trabajo de asistencia para la gente que llega a los ashrams y también para ayudar a la gente con las cosas que aparecen cuando uno está en encierros tan largos, ¿no? Estamos hablando de estadías en centros de retiro que a veces superan el mes sí, y que por lo menos son 28 días. Si llega justo para cuando comienza el curso, si no, en realidad hay gente que llega antes, otra que tiene que quedarse un rato después y sí. se va. Y me dice, bueno, te espero para el comienzo del próximo curso que va a ser en Rishikesh. Y yo Una me hermosura. quedé, sí, pero me quedé de piedra porque yo estaba esperando que me dijese que tenía que ir a Austria o algún retiro en Portugal o en Bahamas, donde hay un montón de centros de retiro de esta escuela. Y no, fui a parar ahí. Y bueno, llegué a Delhi y después hice un viaje en tren que fue maravilloso y dificilísimo a la vez. Sí. Eh, Esas cosas que ves del viajar apretado y demás, del viaje en la ciudad, y después salís de la ciudad y empiezas a viajar con gallinas. Eh, es, eh, la sensación de que el tiempo que se maneja en India es tan distinto. Yo eso es algo que a mí me costó mucho adaptarme al principio. Cuando llegué a la RAM ya se me pasó, ¿no? El rush este del tiempo. Pero es como que miden el tiempo diferente. O sea, no existe el concepto ni de apuro, ni de No, velocidad. no, 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 ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente lo que es eso? ¿Qué anécdota tenés referida al uso del tiempo? Y esto de las primeras ansiedades, desde que llegas a un hotel o desde que te tienen que pasar a buscar del avión al hotel, ya son otros los tiempos. Desde que te atienden cuando vas a comer a algún lugar, a cualquiera sea, ya son otros los tiempos y que vos te quedás como, dale, ¿en serio? Sí, y se vive en una tranquilidad. A mí, además del tiempo, algo que me hizo mucho ruido justamente fue esto. Cómo, yo decía, cómo la gente se concentra, mirá mi mentalidad occidental, para meditar o tener esos momentos de silencio entre tanto caos de ruido. Si bien es cierto que cuando entras a un ashram es otro,
el clima y el silencio. El ruido se escucha igual porque estás Que ahí. yo te iba a O decir, sea, el las ruido, bocinas, las no solo las vacas, bocinas, los gritos, las sí, porque vacas. se habla muy fuerte y eh, parece que están peleando todo el tiempo y en realidad sí, es como hablan. y escuchás a alguien hablar en la recepción que está Sí, hablando con el que trajo los sacos de arroz o una cosa semejante, y decís, parece que hablaban entre sordos, ¿no? Al principio, y después te descubrís hablando al mismo volumen. sí, Eh, yo, yo una cosa que a mí lo que me pasó y me llamó la atención es tomando estos transportes públicos, me sentía bastante mal el mm, subirme a un transporte público de tracción humana, mm, ¿no? mm, Eso es sí, muy difícil, o sea, sí, pero lo gracioso es que se saben abrir, se saben abrir el paso en medio de la multitud, cosa que uno no sabe hacer. Y después de haber intentado yo subirme a una bicicleta con lo que tenía que cargar, con la mochila y demás, llegué a la conclusión de que tenía que tomar una de estas cosas, claro. una de estas Tuk-tuk, bicicletas. Sí, sí, un tuk-tuk. Y bueno, digo, bueno, sí, listo, vamos. sí, sí. Y yo le decía que que había elegido tomar el tuk-tuk porque tenía que llegar a tomar un tren. Y me decía, ah, bueno, bien, bien. Claro, claro. ¿Y a dónde va el tren? Entonces le explico que hasta hacia dónde iba, dónde tenía que ir, etcétera. Me dice, bueno, bien. Sí. Eh, acá Chechu Ciancio dice, ¿hablamos de algo peor que el Sarmiento? El Sarmiento es un lujo, corazón. No sé cómo explicarte eso. O sea, el Sarmiento es... Hay toda una organización en el Sarmiento, por ejemplo. pero en el Sarmiento, digo, hasta los pungas son ordenados. En India no, bueno, los pungas son más raros, pero es imposible moverse adentro del, del tren, Dios mío. Y entonces le digo, no voy a llegar, no llego. Y me dice, ¿pero a cuál no llega? No, pero el tren no necesariamente va a salir horario, me decía yo. Claro. Y me dice, ¿usted de dónde viene? Y me daba charla. Me dice, ay, qué lindo, ¿y es lejos? ¿Y dónde queda? ¿Y usted qué hace? Yo, nada, contándole, mientras tanto, mientras me entretenía, cuando llegué, el tren todavía estaba esperando, por supuesto, y habían pasado 20 minutos. Yo acostumbrado a la vida en Madrid, que vivía en ese momento, donde los trenes pasan una hora y es a la hora a la que Sí, pasan. claro. Eh, yo creo, hay gente que habla del despertar espiritual entendido como las acciones que suceden dentro de esos espacios sagrados y el contacto que uno toma. Yo creo que hay muchos despertares espirituales que nacen, nacen de la amorosa paciencia que te tienen, porque no es que uno les tiene paciencia a ellos te tratan con muchísimo amor y te tienen Sí. muchísima paciencia y te ven como un loco de atar. Las miradas, a mí me quedaron muy marcadas a fuego las miradas de cualquier persona en India. Tienen una Mm. mirada que no me han mirado así en mi vida. Te conmueve. Y otra cosa que me sucedió mucho ahí, hablando del despertar espiritual, es yo respiraba a Dios. Me levantaba y me acostaba y respiraba a Dios donde estuviera. Mm. Todo es sagrado. Donde vas hay un altar. Todo es reverencia, todo es agradecimiento. Esa gente es agradecida Yo creo que desde que se aprendí levanta hasta que a, se acuesta sí, y durmiendo también. yo creo que aprendí a agradecer de verdad en India. Mm, Eh, mm, Antes de eso, no es que fuera un desagradecido, ¿eh? Pero no tenía dimensión mm, de, de lo que sucedía adentro de mí en la acción real de agradecer. sí, Es tan viéndolos, ¿no? Yo
algunas de estas cosas las cuento en el libro, en El Poder Sanador del Caos. Mi visita a Rishikesh y la visita a un maestro, donde el maestro me dice me dice, yo le enseño, esto es servicio, como que él no quería, no quería cobrar por sus clases y demás, pero sí quería que yo me fuese de India sin nada, mm, ¿no? Como que dice, usted no necesita nada y nada de lo que trajo lo necesita, déjelo acá. Y en ese proceso de ver que las cosas que yo había traído desde la tela para espantar los mosquitos y las moscas, que es algo fundamental en esos lugares, y después kits o ropa y demás, la mirada de la gente y la sensación de- de- de mm, como si fuera Navidad, ¿no? Como mm, de, mm. de un regalo transformador y después muy agradecidos de cómo vivían cada una de las cosas alrededor de su vida, ¿no? Como entendiendo cada acto de su vida como una expresión de la divinidad. Total, total. Muy así, muy así. Muy permanente esto todo el tiempo. Eh, a mí me pasó algo muy fuerte cuando estuve en el ashram de Ramana Maharshi, que es el linaje de mi maestro de Mushi. Una sensación en el alma, porque no la puedo explicar con palabras, un fuego Mm, interno y que veía ahí el fuego también, que es lo que pasan para que nos limpiemos. mm, Y era como ese deseo y fue mi pedido en ese momento, por favor, no dejes que esto se apague nunca. Y un llanto de conmoción tan grande y a veces sucede que cuando aparecen desafíos importantes, esa llama está ahí ardiendo nuevamente para recordar. Yo creo que India te hace recordar aquello que tenemos, ¿no? Que ya lo tenemos internamente. Eh, Me gusta, que, me gusta eso sí, de recordar sí, aquello que ya tenemos. sí. Hay algo de descubrir que uno está conectado, que... Porque cuando yo empecé a estudiar yoga y empecé a ir a clases y demás, hablaban mis profesores hablaban de la reconexión con la fuente, ¿no? Sí, Como que el yoga era el camino de reconexión con la fuente, con la mirada espiritual, independientemente de que no existiese coincidencia en las creencias o en la fe, como que había una reconexión con lo sagrado a través del sí. yoga. Mm, Y a mí me parecía, yo lo entendía acá, ¿no? Pero no lo entendía acá. mm, Y allá fue como una especie como de catarata de conexiones, de decir, ah, era esto. mm, mm, Esto es lo que es conectarse espiritualmente. mm, Yo lo definía como reconocerme como parte de algo más grande. Yo lo había vivido, por ejemplo, cantando en un coro, ¿no? Como todos cantando a la vez, todos juntos, haciendo algo eh, para el bien mayor y demás. Pero me parece que en el yoga no lo había terminado de captar hasta ujú, que en un satsang, que es para explicarle a la gente lo que es una celebración donde se entonan mantras y se hacen ofrendas, hay muchas acciones puyas o acciones de agradecimiento, de invocación. Eh, Se mezcló el canto con la ofrenda, al canto lo podía ver como conexión, se mezcló el canto con la ofrenda y hubo algo ahí
que hizo clic, como diciendo, ok, sí, esta es la energía y además se puede dirigir hacia algo. Y nada, me emociona recordarlo. Y esa sensación que Sí. vos decís, no quiero perderlo, no quiero que se vaya. Me acuerdo yo sacando fotos y anotando, pero con la desesperación de no perderlo, Claro, de no claro. Que perder, quede guardado, sí. Yo que también quede escribí. guardado en algún lugar. Sí, 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 total. Y te ¿Cómo? quedas así, ¿no? Como en estos momentos de quietud, ¿no? Porque al recordar estás allá y estás como... Yo y además pensaba en, en el tema de lo que hablabas recién del silencio. mm, El silencio afuera no existe. mm, Bueno, hay mm, ratos que sí, ¿no? Pero ese silencio eclesial que uno está acostumbrado a vivir en Occidente, donde cuando entras en una iglesia es silencio y se escucha el ruido de los pasos. No es, mm. pero no hay nada que sea así mucho tiempo. Claro, total. Em, ¿Viviste sensaciones parecidas en algún otro lugar después de haber visitado India? ¿Qué decirte? Se lleva internamente, ¿no? Bueno, yo cuando escucho satsang y cuando estoy con mi sangha también reunida presencialmente, tengo una sensación eh, que es muy parecida a ese silencio interno y a Ujú. esa escucha, y que en realidad es esto, es como contemplar, comprender, aceptar y tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Mm, Eh, con el paso del tiempo eso se va afinando y día a día vas necesitando de menos estímulos o cosas externas para llegar a eso. Por eso, bueno, cuando hablamos sobre meditación, contemplación, es un poco esto, ¿no? Como llegar a eso. ¿Cómo llegas a eso? ¿No? Y para mí es la práctica constante, pero sin proponértelo, ¿no? Hoy voy a practicar. No, es algo que es completamente natural, que sale o no sale, y a veces sale más, y a veces necesitas de eso más que otros ruidos. ahí me hace acordar algo que dice Patanjali, que es la práctica abhyasa y vairagya, la práctica constante sin esperar resultado. Sí. Eh, acá Martín Dacal dice lo caótico, el manejo de diferentes tiempos y la conexión con lo que nos rodea como sagrado. Es como Ujú. mi experiencia de vivir en Jujuy y conocer los pueblos de aquí. Mi India, Jujuy y la Pachamama. Me encantó. Excelente. Bueno, eso yo quería decirlo también, ¿no? No es que hay que viajar a India para. Esto es Ah, algo completamente tan íntimo que si para esa persona india es Jujuy, la celebro. Me encanta. Yo, yo que mi siguiente pregunta era eso, ¿no? El tema de los viajes iniciáticos, Mm. si son hacia adentro o hacia afuera, y Mira, cómo es que vos lo ves con la gente con la que trabajás, ¿no? Porque, sí, cuando planteamos esto de la charla y de ujú, los viajes iniciáticos, no es solamente el viaje a India. Yo desde mi experiencia, que también es compartida con muchas personas que se acercan al Alma India, eh, bueno, ya el existir para mí es un viaje fantástico, ¿no? Pero si querés ponerle algo más, si querés que haya algo de afuera o algún lugar y demás, eh, por ejemplo, una maternidad mm, deseada, un parto, es tremendo viaje, ¿no? Un mm, tremendo viaje. Ahí también se despiertan un montón de cosas. De hecho, estoy donde estoy y soy quien soy gracias a ellas, a mm. ellos, que son mis hijos.
¿no? mm, Como, bueno, es toda esa experiencia, no es solamente tomarse un mm. avión. A veces desde el espacio donde estemos, es conectar con eso que mueve algo tan interno que tampoco lo podemos explicar mucho con palabras, ¿no? Eh, y cómo va llegando también con diferentes agregados, ¿no? Porque bueno, hay gente que llega a través del camino del yoga, otras personas que porque se inician en Reiki, otras porque empiezan a meditar, otras no hacen nada de todo esto y sin embargo tienen altos viajes internos súper valiosos, entendiéndonos que somos seres únicos y a su vez somos uno también, ¿no? Como lo que resuena es como esa onda expansiva que va llegando hacia todo lo que te rodea. Hay una cosa, Belu, que pensaba mientras hablabas, que a veces nos vamos de viaje, si entendemos el viaje como salir de nuestra realidad y meternos en otra. Mm, A veces nos vamos de viaje sin irnos lejos. Y que lo que total. vos contabas de la maternidad y que yo he sido padre sustituto durante casi una década, Sí, eh, después escribir un libro, asistir al alumbramiento de una persona. No me refiero al parto, sino a ver esa persona darse a luz, ¿no? sí, Iluminarse. sí, Hay un montón de cosas como estas que hacen que uno se vaya de viaje sin moverse de donde está, que vos le querés transmitir al otro dónde estás y lo que te está pasando, y es como si viviésemos en dos realidades distintas. sí. Yo Sí, creo que sí, sí, te escucho, no, te digo escucho. que a veces es esto, ¿no? Que no hay una palabra que lo describa ni un paso a paso de cómo tiene que ser, porque también esta inmediatez y lo que tiene la ciudad de, bueno, hay que hacer un curso para. Mm, Estas cosas no se enseñan, estas cosas se viven o no se viven. Y está bien así también, ¿no? a ver, me gusta lo que decís, yo quiero darle una vuelta de tuerca. Sí, te escucho. Es verdad que nos enseñan, porque Mm, cuando uno enseña a meditar, ¿sí? Eh, en realidad, lo que le estás enseñando a la otra persona es a observarse, ¿sí? A observar el tiempo presente, ¿no? Lo que nosotros llamamos meditación, en la mirada india, se divide en dos. Una es la concentración, que se llama dharana, ujú, y la contemplación en sí misma, que se llama dhyana. ujú. Dharana, que es la acción de concentrarse, que es, o sea, yo me siento con mis mudras, mi mantra, mi Buda, mi eh, Japamal. mala, Mm, lo que sea. sí, Me encanta porque hice el gesto así y lo viste. sí. Eh, la acción de ordenarlo en la mano. Eso son vehículos de concentración. Y lo que decía mi gran Swami era, eh, usted puede enseñar hasta ahí, hasta la puerta del ser. Sí. Más allá del umbral, ya no se puede enseñar. Ahí uno tiene que animarse a meterse en las profundidades de sí mismo. No alcanza. Alcanza, usted lo que hace es dar las herramientas para que la persona pueda sentarse a verse a sí misma. Sí. ¿Cuánto tiempo le tome? Dependerá del tiempo que le tome, ella decía, porque uno está a las puertas del ser con la contemplación, ¿no? Entonces empieza a golpear las puertas. Y en algún momento uno descubre que la puerta no se abre hacia afuera, sino que se abre hacia adentro. Y que en ese momento es cuando uno entra en estado de contemplación. Ujú. Y para mi mente occidental y como dirían, acá en Noruega dicen A4, ¿no? Como, o sea, bien, o sea, blanquito, rectangular, nada. Hoja en blanco. Para mi mente A4 era, ok, yo lo entendí todo,
¿por qué no sucede? ¿No? ¿Qué es esto que vos decías de no poder enseñarlo? Porque en realidad uno da las herramientas, pero aprenderlo lo tiene que aprender el otro. Y la Y cantidad de cada, cursos que uno puede hacer sí, y no llegar a ningún lado. sí, bueno, de eso hay un montón. Muchísimo. Y en los tiempos también, ¿no? Porque cada ser tiene sus tiempos, tiene su experiencia. A Ahí ver qué es. vamos, Ahí sí, ahí está. ahí vas, ahí volviste. Decía que los tiempos de cada ser, ¿no? Las experiencias de vida son tan diferentes eh, que, bueno, claramente cada ser va a ir a su ritmo, a su tiempo, eh, y con lo que se va presentando en la vida, que no es lo mismo para una persona que para otra, ni el recorrido tampoco, ¿no? Porque esto que decimos recién de los cursos, bueno, hay gente que es anticurso total y hay gente que se hace todos los cursos habidos y por haber. Bueno, cada quien tendrá su recorrido y su experiencia. En esto es como todo, ¿no? ¿Hay cursos que uno debería hacer para poder hacer estos caminos interiores o estos viajes o caminos de despertar? Yo creo que hay libros para leer, hay palabras para escuchar, hay silencios para contemplar, y una humildad para cultivar y Mm. ser vivida, ¿no? Ante todo. Y después cada quien también resuena con alguna rama en particular de algo, ¿no? El yoga Mismo tiene un montón de eso que te caminos. iba a decir, justamente, el Y yoga es un montón. Entonces ya ahí ahí, tenés cuántas. cuando vos hablabas del Ramana Maharshi y que eso es la escuela de Muji, Ujú, el linaje de Muji, sí, como lo diría, como se dice sí, en la tradición espiritual, cuando se habla de linaje, y esto yo lo explico para las personas que nos están escuchando, eh, se habla de cuál es la relación que tiene tu maestro con los maestros que han generado esas líneas de conocimiento. sí, ¿No? sí. Este que es descendiente o estudió con aquel, que estudió con aquel, que estudió con este. O sea que uno puede rastrear de dónde viene el conocimiento que uno tiene o comparte. Em, Teniendo en cuenta eso, a mí la escuela del Ramana Maharshi me hizo, yo creo que un gran filósofo y psicólogo, porque era y es su escuela, que tiene mucho de autoindagación y de romper con los moldes mentales, ¿no? Sí. El Ramana se preguntaba eh, quién era y trataba de dilucidar, pelando todas las capas de la cebolla, si era esto o era aquello y qué hay después. Y utilizaba esa metodología como forma de llevarse a un estado de concentración profunda. Es como de las meditaciones más mentales Sí. que uno puede encontrar y la verdad que yo le entré a ese tipo de acercamiento, como dice una amiga mía que vive en La Pampa, como sordo al timbre. Le di duro porque para mí era una forma Mm. de decir, esto lo entiendo, ¿no? Esto lo puedo hacer. Bueno, y al principio puede suceder que no lo entiendas también, que hay palabras y hay eh, enseñanzas que son muy duras en el sentido del lenguaje como para comprender. Y Mm, después, con el tiempo, sentís la simpleza también en esas palabras y ya la enseñanza empieza como a incorporarse desde otro lugar. Para mí también esto tiene que ver con la experiencia y con el seguir profundizando, ¿no? No quedarme solo en y leer un libro y ya sí, está, sí. porque con eso. Y con eso no alcanza. Pero si hubiese que leer un libro para responder la pregunta de Alejandra Mendoza que nos preguntaba, ¿qué libro aconsejarías? Y bueno, yo tengo uno de mis libros de cabecera, es de Muji, que es Infinito como el cielo, que es muy simple,
por decir Y una palabra, poético, es muy y poético, sí, poético. sí. Además, él tiene muchos ejemplos Muy cotidianos cotidianos, muy totalmente, cotidianos. entonces bueno, eso te baja mucho. Ese es para mí uno de mis preferidos y de cabecera y que está siempre ahí, que se lee, se lee, se lee y siempre se lee diferente, ¿no? A mí eso me Ramana es un gusta. poco más Ramana es un fuerte, poco ¿no? más árido para Sí, los sí. occidentales. Eh, yo, si tuviese que recomendar uno hoy, pensando en este estilo de autoindagación y trayéndolo un poco más al occidental, voy a salirme de los cánones. Y hay un libro que se llama Palabras a mí mismo, de Hugh Ujú, Prater, ujú, donde en ese camino de autoindagación, él va descubriendo sobre cosas que se escribe a sí mismo, va descubriendo qué es, qué es ser él y por qué los otros lo ven como lo ven y por qué siente lo que siente. Y a mí ese libro me da como una sensación de despertares en secuencia. mm, No tiene ningún tipo de tradición espiritual específica, no apuntaba a otra cosa que hacer un log de las cosas que él iba viviendo. Y si avanzáramos un pasito más en el tema de los viajes iniciáticos, ir a ver, o sea, qué es lo que es viajar y despertar, eh, voy a ir primero a la literatura y recomendaría Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert, que tiene la posibilidad de meterte en el viaje, en lo que claro, es viajar, sí. Y una ¿no? cosa Y es leer el sí, libro y otra cosa es ver la película. sí, no, en la película, por favor, olvídala, olvídala. Claro. Es divertida, es linda, etcétera, olvídala. Lean el libro. Sí, es Eh, otro viaje. Nada es que otro ver. viaje. Elizabeth Gilbert escribió ese libro, su diario, y escribió ese libro pensando que no lo iba a leer nadie. Y Mm, Oprah Winfrey en Estados Unidos eligió ese libro para su club del libro y nada, lo leyeron millones de personas. sí, un montón. Y ella decía que sentía que si hubiese sabido que lo iba a leer tanta gente, hubiese repensado cuán íntimo iba a ser lo que iba a contar, ¿no? Mm, mm. Y si tuviésemos que ir ya a cuestiones un poco más profundas de despertar, yo recomendaría Cuando todo se derrumba de Uf, Pema Chodrón. acá. Sí, que es una mezcla de palabras para tiempos difíciles, ese es su título en castellano. Wow, Y es una, es casi es una patada en los dientes ese libro a sí, sí, veces. sí, 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 muy. Y, y por otra parte, yo he visto muchísima gente reaccionar Mm, con párrafos de ese libro que está editado en base a conferencias que Pema dio, ¿no? Tampoco es un libro que ella escribió sentada escribiendo, sino que es un te trabajo que su recopilo. editora hizo de Mm, recopilación mm, mm. de, de todo, de todo lo que fue recogiendo en sus conferencias. Acá piden listado de libros. Bueno, lo podemos ir Pueden, haciendo. En sí, y tu. acá lo que podemos hacer es, yo tengo un montón en mis historias destacadas, ya Sí, recomendados. Si vos le sacás fotos a los que recomendás vos, yo los agrego a la dale. lista y así están en las historias destacadas y la gente se mete en las historias destacadas y encuentra todos estos libros y por supuesto algunos más que quieras recomendar vos y que yo Dale. pueda sumar también. Em, Eso es otra forma de viajar. Creo que los libros ayudan Sí. a viajar y a meterse en otros lugares. Eso a mí me parece Bueno, muy no valioso. sé si sabías, Lucas, soy bibliotecaria yo. Turno Eso mañana. explica tantas cosas. Tantas Turno cosas mañana, explica, Belu. turno mañana, bibliotecaria. Así que sí, sí, imagínate. Sí, Es o un sea, viaje, bueno, una hermosura. Y sí, sí. Sí, ¿qué hay en tu y casa? estos, Libros.
Y, sí, y estos son los que están en esta habitación, que es mi Sí, oficina, claro, y porque después, cada sí, habitación tiene su cada biblioteca. habitación tiene su biblioteca, excepto el baño, de momento Sí, no es necesario, pero tal yo cual. Acá hay no sé altares y cuánto tiempo. bibliotecas. Así, Exactamente, acá podés ver al sí, Buda hay. que está lleno de malas, si ves ahí, está Sí. lleno de malas, los cuencos, los libros y nada más, sí. Em, Hay mucho hambre Mm, de estas cosas. Uno a veces no puede viajar, mm, no se puede subir un avión e irse. Sí puede compartir las experiencias de los que han atravesado por esos lugares, ¿no? Y uno puede sí. jugar a, a que la mente pueda viajar y atravesar y atravesar todo eso. A mí Estoy eso me haciendo parece muy necesario. Dígame. una recopilación de literatura consciente. Tienen el link en mi bio para entrar y bajar los libros en PDF, con la intención también luego de hacer algún círculo de lectura, ¿no? Como Ujú. intercambiar mucho con esto. A mí me gusta mucho, me parece que es un viaje en sí mismo, así que está bueno que si están interesados, Bueno, quizá lo que podemos hacer, Belu, es eh, empezar a recomendar un libro por mes sí, dale, y quizá nos podemos animar a compartir eso después, me encanta. ¿no? Sí, 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 A hacer un club del libro ya mismo me encanta. y, y Ya empezar estamos, a... es mi salsa. Ahí Me estamos. encanta, sumemos esto a la próxima propuesta. Ujú. ¿Te parece que sigamos en contacto Pero por y favor, hagamos otro prontito? por supuesto, para mí es un honor contigo, desde la psicología de los chakras, allá por el 2015, que Sí, estamos conectados. sí, sí, sí. Hermoso. Se está como entrecortando, espera que no te escucho. Ah, Ahí va, sí, sí, sí. Que te mando un ahí va. abrazo muy grande, nos vemos muy pronto. Gracias, 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 A gracias, vos. gracias. Nos vemos pronto. Namaste. Chau, chau. Namaste. Chau, chau.